Aquí estamos. Bien, para documentar las fuentes de información que nosotros vamos a incluir o vamos a incorporar dentro de nuestro trabajo. En la primera referencia bibliográfica o de otro tipo a una fuente suele mencionarse el nombre completo del autor por su nombre normal, como lo realizamos o lo vimos en la clase anterior, cuando correspondía hacer la primera nota al pie de página. Se notaban los datos completos: el nombre del autor, el apellido del autor, de la fuente que nosotros estamos consultando, una coma, después el título del libro, el título va en cursiva, después se abre entre paréntesis y dentro del paréntesis las siglas LEA, es decir, lugar, editorial y año. Cierra paréntesis, coma y la página y punto. Pero una vez que tenemos realizado todo, es decir, los datos bibliográficos completos, si lo volvemos a citar a ese mismo autor, solamente se presenta el apellido y la página nada más. No hay necesidad de volver a mencionarlo completamente. Cuando nosotros estemos trabajando en la redacción de nuestro borrador. Al citar los detalles de la referencia, se siguen los procedimientos bibliográficos. Se subraya o se escribe en letras cursivas. Antes se subrayaba, ahora se escribe en letras cursivas. El título completo de la obra, el de los artículos y material por el estilo, se encierra entre comillas, como vamos a apreciarlo. Ejemplo de notas marginales. Antonio Cruz. Ahí tenemos la primera nota marginal. Supongamos que nosotros estamos trabajando con Antonio Cruz, entonces tendríamos que la primera nota al pie de página de Antonio Cruz debe ser completa. Nombre y apellido, Antonio Cruz, luego viene el título. En cursiva, Darwin no mató a Dios. Y entre paréntesis, las siglas LEA, es decir, lugar, Miami, editorial, vida y año, 2004, cierra paréntesis, coma, la página 86. Y si cito a otro autor, después voy a citar a Francisco La Cueva, también. Francisco La Cueva, curso práctico, teología bíblica, Barcelona, editorial CLIE, 1998, página 114 a la página 115. Esto va en orden correlativo. El computador trabaja solo acá. El computador ordena de manera correlativa las notas marginales si usted realiza el procedimiento que le mencioné. Irse a la referencia, insertar nota al pie de página y después incorporar los datos bibliográficos. Después de haber hecho la primera cita completa de una nota marginal, no es necesario repetir en las siguientes el nombre del autor, el del editor, etc. La primera nota sobre la obra deberá ser completa, pero toda nota subsiguiente se presenta en forma abreviada con solo el apellido del autor y el número de la página, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. Si hay dos o más notas a pie de página consecutivas que se refieren a la misma obra, se identifica a la obra con ibit, que significa en latín lo mismo, es decir, en la misma obra citada anteriormente. Y el número de la página en cuestión, si la cita es tomada de la misma obra y página, solo se escribe ibit, que es ahí mismo, es decir, en la misma obra anteriormente citada y la misma página. Ejemplo, Guillermo Luna, Hacia una administración eficaz. Miami, editorial Betania, 1981, página 66 a la página 67. Y yo cito nuevamente a Guillermo Luna, inmediatamente, inmediatamente después de la cita de, de Guillermo Luna. Entonces, en ese caso, pongo las siglas IBIT, que significa lo mismo. Eso quiere decir el mismo autor, en la misma obra, es decir, el mismo autor de Guillermo Luna, en el mismo libro, hace una administración eficaz, pero en otra página, en la página 99. Y si yo cito nuevamente a Guillermo Luna, en la misma
obra, es decir, en el libro hacia una administración eficaz, y en la misma página anteriormente citada, es decir, la página 99, entonces no pongo la página, no vuelvo a repetir página 99, sino que lo dejo solamente con esta sigla IBIT, que significa lo mismo. Consulta, profesor. Adelante, mi pastor eh, Mario. en los puntos que destaca, Ibit lo escribe con tilde arriba, sin tilde, y abajo con tilde. ¿Cuál es lo correcto? La doy, yo la veo con tilde, mi pastor Mario. Arriba, donde los dos de abajo, dice Ibit Ah, 99 con la de tilde. arriba. Ah, correcto. Y la, Es la de acá, la de y acá. la de abajo. Esa es la Sí, correcta. sí, la Ya, de abajo. Además que el computador lo corrige solo. Si es con... vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo, vamos a ver de inmediato. Buena observación, mi pastor Mario. Vamos a verlo de inmediato. A ver, con este ejemplo vamos a ver. El procedimiento era, cuando quiero hacer una nota al pie de página, dejo el pulsador al final de la cita, referencias, insertar nota. Eso pongamos acá, pongo a la cueva. La cueva, página 67, supongamos. Y después vuelvo a poner la cueva en la misma página, entonces yo voy a anotar Ibit ahí. Ya, ahí está. Esto me lo corrige así. Así lo vamos a dejar. Tal cual como aparece ahí mi botón Mario. ya, Vamos a dejar que el computador no lo corrige, entonces lo dejamos ahí, sin, sin coma, o sea, sin tilde. Así es. No nos vamos a complicar más la existencia de un Word. Si está así, así lo vamos a dejar. Ya, eso lo vamos a eliminar entonces. Ah, sí, tengo que borrar acá. Ahí y ahí. Ya. Volvamos entonces a donde estábamos. Bien, el IBIT. Se nota ahí bien entonces. Después, Robert Strontat, La teología carismática de Lucas, Delfield Editorial Vida, 1994, página 17. La segunda nota marginal, Merrill Tenney, Nuestro Nuevo Testamento, Chicago, Editorial Moody, año 1963, página 208. Aquí voy a citar nuevamente a Robert Strontat, pero no anoto los datos completos, el título del libro, la editorial, porque es la misma obra, pero de página diferente. Entonces anoto Strontat, página 24. ¿Por qué no anoto Ibid? Porque entre medio hay otro autor, que es Merrill Tenney. Anoto Ibid acá, porque es el mismo autor, Strontat, anteriormente citado, pero de la página 35. Y ahora volví a citar al mismo autor, antes citado, la misma página, entonces anoto Ibid. Y después cito a Tenney otra vez. Esto era la página 208, pero ahora cité la página 210. Debo de indicar ahí que corresponde a la página 210. Ya, esas son las normas convencionales relativas a las notas marginales entonces. Si hay dos obras distintas por un mismo autor en la bibliografía, las notas al pie de página adicionales deberán incluir el apellido, título y número de la página citada. Esto no, parece que no lo dice el manual de ISUM. Bueno, pero yo lo he visto en los libros y también en otros libros que hablan acerca de la elaboración de monografías. Yo cito a Antonio Cruz. Supongamos que yo cité a Antonio Cruz anteriormente ya. Los datos completos de Antonio Cruz, libro, editorial, año de publicación. Yo lo cito, pero que en mi obra yo estoy utilizando dos libros escritos por Antonio Cruz.
Entonces, como estoy trabajando con dos obras de Antonio Cruz, uno, Sociología, una desmitificación, y otro libro de Antonio Cruz, La ciencia encuentra a Dios, entonces mi trabajo, mi monografía necesariamente, yo voy a tener que, cada vez que no mencione a Antonio Cruz, tengo que indicar de cuál de las dos obras de Antonio Cruz estoy citando. Y se debe escribir entonces Antonio Cruz, Sociología, una desmitificación. Debo indicar el libro, página 273. Y después vuelvo a citar a Antonio Cruz inmediatamente después, pero de otro libro, entonces tengo que indicar de qué libro. La ciencia encuentra a Dios, página 45. Sigamos viendo. Con respecto a la documentación de fuentes, los libros se citan de esta manera. Bueno, el ejemplo ya lo habíamos visto ya. Los libros, el nombre, apellido, coma, el título del libro, Crisis en la teología contemporánea, entre paréntesis, Delfield, editorial Vida, coma, página 109, perdón, este año, 1985, cierra paréntesis, coma, página 63. Eso cuando es un libro. Libros escritos por más de un autor. Anoto los nombres, todos los nombres. James Packer, Merrill Tenney y William White. Son tres autores. El mundo del Nuevo Testamento, título del libro. Y luego, entre paréntesis, las siglas LEA, lugar, editorial, año. El año 1985, cierra paréntesis, página 49. Pero si hay más de tres autores, se nombra el primero, seguido por las siglas et al, que significa y otros. Ejemplo, James Packer, bueno, si supongamos que fueran cuatro, cinco, seis autores, James Packer et al, es decir, James Packer y otros más autores, que son más de tres, El Mundo, Nuevo Testamento, Miami, Editorial Vida, 1985, cierra paréntesis, página 49. Un libro escrito por varios autores bajo la dirección de un editor general, cuyo nombre aparece en la portada en lugar del autor. En este caso, entonces, esta N corresponde a la nota marginal y esta B corresponde a la entrada bibliográfica. Entonces, en la nota al pie de página debería aparecer el editor, Stanley Horton, que es el editor. Abre una coma, luego las siglas de editor, una ED, punto coma, el título del libro, Teología Sistemática, una perspectiva pentecostal. Y luego las siglas LEA entre paréntesis, lugar, editorial y año. Página 236. Y en la bibliografía va a aparecer de otra forma. Primero en la bibliografía el apellido, Horton, y luego viene el nombre, Stanley. Y debe aparecer el editor. Teología Sistemática, una perspectiva pentecostal. Delphi, Editorial Vida, 1996. Ahí varía un poco. Con respecto a la bibliografía final o la entrada bibliográfica, también esto usted no se va a estresar en hacer su bibliografía manualmente, uno por uno, considerando a los autores por orden alfabético, sino que usted va a hacer la bibliografía final de manera automática también. Del mismo modo como el índice, usted va a hacer la bibliografía final de manera automática. No es tan difícil, yo le voy a indicar cómo se realiza la bibliografía final de manera automática. Si no aparece la fecha de publicación de la obra, el lugar donde debiera ir, escriba S.F, sin fecha. Después vamos a ver, le voy a enviar el texto que tengo con esos ejemplos. Artículo de diccionario bíblico o de enciclopedia. Ejemplo, diccionario expositivo del Antiguo Nuevo Testamento, exhaustivo 1999. Esto significa SB bajo, es decir, bajo
el título del diccionario reposar. Si aparece el nombre del autor del artículo, esto se coloca después del título del artículo y no al inicio. Ejemplo, SB significa abajo, reposar o el nombre del autor de ese artículo. Aquí tenemos un ejemplo. Compendio del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, 1985, bajo Thanatos. Ahí se buscó lo que significaba Thanatos en griego, por Gerard Kittel y Gerard Geoffrey. Ya. Eso es en el caso de un diccionario teológico cuando aparecen los nombres del autor de un artículo. La Biblia y otros libros considerados sagrados. Las citas textuales de la Biblia y de otras obras sagradas de otras religiones como el Corán o el Libro de Mormón deben ser identificadas por medio de una nota a pie de página también. Procure usar una sola versión de la Biblia en su trabajo. Nueva versión internacional, Reina Valera 1960. Identificándola en la primera nota al pie de página, en la que aparece. Si desea citar otra versión, lo puede hacer identificando la versión con la abreviatura correspondiente. Si cita la nueva versión internacional, si cita la Dios habla hoy, lo puede citar. Por ejemplo, acá nota al pie de página Efesios, capítulo 2, verso 8, 9, entre paréntesis, Reina Valera 1960. Con respecto a las citas bíblicas, la cita de donde extrajo usted la cita bíblica, no hay que hacerlo a la nota al pie de página, sino incorporado en el párrafo. Como normalmente nosotros lo leemos en los libros. Para a la nota al pie de página van los libros, los diccionarios o cualquier otra fuente. Pero la Biblia normalmente va incorporada entre paréntesis, después de la cita, va entre paréntesis, Efesios capítulo 2, verso 8 al 9, Reina Valera 1960, y eso es todo. Pero al pie de página no lo he visto normalmente, siempre aparecen incorporados a la obra, a los párrafos, en el párrafo. Algunos libros van con la nota al pie de página, pero son muy poco frecuentes y cuando yo lo veo que las citas de la Biblia van al nota al pie de página, me produce ruido, debe ser porque estoy acostumbrado más a ver la cita dentro del párrafo que en la nota al pie de página. Las fuentes digitales, esta es la nota al pie de página, la N, acá la entrada bibliográfica. Hay un problema con respecto a esta entrada bibliográfica, porque debe estar con una sangría francesa. Bueno, vamos a ver el libro que tengo. Esto lo vamos a pasar rápido, porque hay más ejemplos del libro. Bien, en la conclusión, con respecto a la conclusión, dijimos que una buena monografía se puede apreciar si un, hay una relación, hay una concordancia entre la introducción con la conclusión. Si no hay esa concordancia, si en la introducción no hay una pregunta y en la conclusión una respuesta, si no hay una hipótesis en la introducción y en la conclusión un análisis de la hipótesis, si no hay un problema en la introducción y en la conclusión la solución a ese problema, la monografía estaría mala. Tiene que haber una concordancia entre la introducción y la conclusión. En la conclusión quiero que esta parte es muy importante, porque el trabajo nuestro, lo que nosotros hemos elaborado, las palabras nuestras, el estilo nuestro se encuentra en la introducción y en la conclusión. Pero en el cuerpo, el contenido lo hemos extraído de una diversidad de muchos autores, de varios autores. En la conclusión, entonces, se realiza un resumen de las observaciones más importantes alcanzadas en el transcurso de la investigación. Lo más
relevante, lo más importante que arrojó su investigación. Todo eso se deja registrado en la conclusión. Debe estar. No se debe introducir nuevos datos, ejemplos o casos, sino que se debe sacar conclusiones de lo que ya se dijo. Esto se da para un sermón, para un ensayo y también para una monografía. No puede en una conclusión dar nuevos datos o mencionar nuevos datos, porque la conclusión, los datos son el resultado de lo que ya se dijo, pero ninguna nueva información se debe dar en la conclusión. Si hay un nuevo dato que usted no conocía, ese nuevo dato debe estar relacionado como una consecuencia de la investigación en su cuerpo, pero no un nuevo dato, porque eso es como una bomba sobre el trabajo de investigación. En la conclusión debe presentar la respuesta lograda por el estudio al problema, presentado en la introducción. En la introducción hubo un problema, en la conclusión una respuesta a ese problema. Debe existir un enlace coherente entre la introducción y la conclusión. Debe hacer una crítica constructiva de la misma investigación realizada y de la fuente empleada, señalando sus puntos fuertes y débiles. Eso es lo que debe figurar, debe estar presente en la conclusión. Una autocrítica, una crítica de las fuentes empleadas. Puede indicar que las fuentes no fueron suficientes o faltaron fuentes primarias porque no tuvo acceso, usted puede decir eso, no tuvo acceso a las fuentes primarias. Si usted quiere hacer un trabajo de escatología de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo premilenial o del dispensacionalismo, del pretribulacionismo, o en la conclusión usted evalúa su fuente y dice, faltaron fuentes de información para mejorar este trabajo, faltó consultar a Lacunza, Manuel Lacunza. ¿Por qué faltó consultarlo? Porque el libro no sé dónde se encuentra, no tuve acceso a ese libro. Estaba, puede ser, en Santiago y faltó tiempo y no tenía tiempo por el trabajo, por la actividad de la iglesia. Por lo tanto, no tenía tiempo para consultar ese libro. Está en la Biblioteca Nacional, pero la Biblioteca Nacional está abierta de lunes a viernes y yo durante esa época, durante esa fecha estoy, o esos días, estoy trabajando, por lo tanto no pude consultarlo. Había posibilidad también de adquirir a Manuel Lacunza, el libro de Manuel Lacunza, pero valía como 6 millones de pesos. En Busca Libre está la obra de Lacunza a 6 millones de pesos. Por lo tanto, es inaccesible. Todo eso usted lo menciona en su conclusión. ¿Qué más puede indicar? Las fuentes empleadas o faltaron más fuentes primarias, no fueron suficientes, dependió más de fuentes secundarias, fuentes terciarias. Las fuentes utilizadas eh, son de, son teólogos posteriores, no la época de Juan Calvino, puede ser también. O presentó, si habla acerca de Juan Calvino, presentó solamente autores que suavizaban un poco la posición de Calvino, pero también hay otros autores que son mucho más radicales, son semejantes a Juan Calvino. Todo eso usted lo menciona. Una crítica a su investigación, la metodología que usted utilizó, la fuente que usted utilizó, la debilidad y la fortaleza de la fuente que usted utilizó. En lo posible, arrojar propuestas concretas y prácticas, más que abstractas y teóricas. Si usted está realizando un trabajo o va a realizar un trabajo de investigación sobre por qué los jóvenes en la iglesia no evangelizan, después de la investigación, usted debe presentar propuestas concretas y prácticas. No todos están de acuerdo aquí con respecto a este punto. Todo lo exige. La gran mayoría de los libros que he leído exigen que deben haber propuestas concretas y prácticas. Pero algunos dicen que no necesariamente, porque la tarea del investigador alcanza la parte cognitiva nada más, la parte del conocimiento, la parte intelectual. Corresponde a otras personas aplicarlo y aterrizar el resultado de esa investigación. Si nosotros realizamos un trabajo
para nuestras iglesias deben dar respuestas prácticas, respuestas concretas, porque la teología evangélica conservadora es práctica. Una de estas es la evangelización. Los jóvenes de nuestra iglesia no dan, eh, mm, puede ser, testimonio de su fe, porque no tienen las herramientas prácticas, no tienen la práctica tampoco, no está la motivación. Puede ser motivaciones bíblicas, historia, testimonios, o puede ser también herramientas muy prácticas. Entonces, ahí indica cuáles son las herramientas prácticas. Conocimiento bíblico, conocer primero el texto bíblico que se deben citar, eh, también puede ser algunos ejercicios o simulación de testificar públicamente. Bueno, ahí al investigador se le va a ocurrir cuáles son las formas prácticas, concretas, para poder solucionar un problema en alguna congregación. Pero deben estar las respuestas, propuestas concretas y prácticas, es decir, para solucionar un problema, porque esa investigación surge en base a un problema. Indicar qué nuevas preguntas surgen del estudio realizado, que ameritan ser investigados en el futuro, como lo que estuvimos viendo cuando revisamos la monografía del hermano Boris Uribe. Deben haber nuevas preguntas, muy importante las nuevas preguntas, que van a ser resueltas en futuras investigaciones. La investigación no resuelve todos los problemas, pero es un paso que usted da para la resolución de un problema. Cuando usted concluye su monografía, ya dio un paso más para la investigación. No pudo resolver todos los problemas, pero dio un paso. Y en la conclusión usted abrió nuevas vetas o planteó nuevas preguntas de investigación, nuevos problemas de investigación. Entonces usted va a tratar de resolver esos problemas. Primero va a resolver este problema que surgieron, varias preguntas. En la conclusión, entonces usted para una futura monografía va a resolver esta pregunta, después va a resolver esta otra pregunta, después va a resolver esta otra pregunta. Y en cada monografía, y con todas estas monografías surgen muchas más preguntas, entonces usted puede estar investigando infinitamente. Puede estar toda su vida investigando sobre una beta. Por eso hay que descubrir la beta. Dónde hay falta de información y usted la trabaja y la descubre. Así comienzan los investigadores, abriendo vetas, abriendo nuevas preguntas, nuevos campos de investigación, pero que son resultados de una monografía. El alumno también reflexiona sobre lo observado e incluye sus opiniones personales. Recuerde que sus opiniones personales, la redacción de su trabajo, la articulación de las oraciones, está en la introducción y en la conclusión. Porque en el cuerpo usted está citando a otros autores o a muchos autores. Debe haber una relación entre la introducción y la conclusión. En la introducción se plantea una pregunta, un problema. En la conclusión se propone una respuesta al problema. En la introducción se propone una hipótesis. La hipótesis son respuestas anticipadas para solucionar un problema que está sujeta a comprobaciones. Usted investiga para evaluar su hipótesis. Y en la conclusión evalúa su hipótesis. Estaba correcta, se rechaza, se cambia, se altera, se modifica, se replantea. Pero eso es lo que debe hacer en la conclusión. En la introducción se fijan las metodologías con que se realizará la investigación. En la conclusión se evalúa la investigación en sí, sus fuentes, y también se evalúa su metodología. En la conclusión hay propuestas prácticas para solucionar ese problema. Propone nuevas áreas de estudio, plantea nuevas interrogantes surgidas de la investigación que serán respondidas en otra monografía. Esa es la idea. Para eso se investiga, para aprender, para saber. Y una persona que hace una monografía es experta, por decirlo de alguna manera, o sabe un poco más que cualquier otra persona que no ha hecho una monografía, sabe más en ese tema que un profesor, porque los profesores van, conocen lo panorámico, lo más elemental, lo más importante de un tema.
como introduciendo en el nivel de bachiller, van introduciendo distintos cursos, distintos ramos de introducción a la Biblia, por ejemplo, sinóptico y hechos, pero es una panorámica general, como una exposición no profunda. La monografía profundiza en uno de esos conocimientos, ahonda como una torta, una tajada de una torta muy pequeña en la que se debe investigar. Se debe cavar como aquellas personas que buscan agua con una pequeña sonda muy reducida, pero bien profunda. Para eso se investiga, para ser especialista en un campo muy diminuto del conocimiento, bíblico o teológico ministerial. Pero cuando usted hace una monografía, nadie más conoce ese campo como usted, a menos que sea un profesor que haya trabajado ya en esa área. Obviamente él sabrá mucho más. O aquel que ha hecho una tesis, por ejemplo, en ese mismo tema, sabrá más que usted, que ha hecho una monografía. Aquel que ha hecho una tesis de magíster sobre ese mismo tema sabe mucho más también. O aquel que hace una disertación doctoral sobre ese mismo tema, obviamente va a saber mucho más que aquel que realizó una tesis para el magíster. Pero así funciona la investigación bíblica teológica. En toda la disciplina es igual, la teología es igual. En la bibliografía, diferencias con las notas marginales. Aquí hay un ejemplo de cómo está eh, la bibliografía. Voy a indicar cómo se realiza mejor la bibliografía, y ahí usted se dará cuenta que el computador trabaja solo. Vamos a ver aquí cómo se realiza una monografía. Nuevamente entonces, busque su cuaderno y su lápiz, o si está con el computador, realice este procedimiento que le voy a indicar para hacer su bibliografía de manera automática. Sigamos trabajando en este texto que tengo acá. ¿Qué está viendo en su pantalla, mi hermano Elezar, mi pastor Mario? El Word, Perfecto. De sinergismo, ¿verdad? exactamente. Excelente, muy bien. Entonces, yo voy a hacer la bibliografía. Algunos hermanos, cuando yo terminé de dar esta materia en Valdivia hace años atrás, como el 2015, por ahí más o menos, me dijeron, hubiera sabido antes esto, porque cuando los hermanos hicieron su tesis para graduarse en la universidad o en algún instituto, dijeron, tuve que hacerlo todo manualmente. Eh, bueno, esto se hace solo. Claro que hay que trabajar un poco, pero la bibliografía, el computador lo trabaja solo. Vamos a ver. Usted va a escribir entonces en su cuaderno, acá va a escribir bibliografía. Cómo hacer la bibliografía automáticamente. El procedimiento entonces es el siguiente. Ahí usted pone 1. Lo primero que usted debe hacer para hacer una bibliografía automáticamente es irse a de las opciones que están acá arriba, ¿dónde usted cree que se va a ir? Ahí, en referencias. Se va en referencias. Entonces usted ahí va a hacer clic en referencia. Referencia. Es el primer paso, referencia. Hace clic en referencias. Es lo mismo que la misma opción para hacer la nota al pie de página. Pero usted ahora no se va a la nota al pie de página, porque usted está haciendo la bibliografía. Entonces usted se va a administración de fuentes. Ahí está, administración de fuentes. Entonces usted anota acá el siguiente paso. Estos son pasos, no se olvide anotar pasos. Pasos. Primer paso, referencia. Segundo paso, administración de fuentes. Administración de fuentes. Entonces, ¿qué es lo que hago en administración de fuentes? Hago clic en administración de fuentes.
Entonces, cuando haga clic en Administración de Fuentes, me va a aparecer este cuadro. Y yo voy a introducir una nueva fuente a este cuadro. Voy a anotar entonces acá nuevo. Es el siguiente paso, nuevo. Entonces acá anotamos nuevo. Referencia, administración de fuentes, nuevo. Anoto nuevo entonces. Y aquí escojo la fuente que voy a usar. Tipo de fuente bibliográfica. ¿Cuál va a ser el tipo de fuente bibliográfica? Lo voy a anotar mejor acá. Tipo de fuente bibliográfica, ¿era cierto? Tipo de fuente bibliográfica. Fuente, nuevo, y en el tipo de fuente bibliográfica yo me voy a un libro o a una sección de un libro. También me puedo ir a una revista. Si uso una revista, me voy a una revista entonces. Si la cita corresponde a un periódico, me voy a un periódico. Si la cita corresponde a un acta, a un acta. Si la cita corresponde a un informe, busco la sección de un informe. Si la cita lo saqué de internet, me voy a un sitio de internet entonces. Si la cita lo saqué de medios electrónicos, me voy a una sección electrónico. Si, ¿qué más puede ser? Si fue una entrevista, me voy a una sección de entrevista. Aunque las entrevistas no van a la bibliografía. Y si puede ser, a ver, podcast, puede ser con reimpresiones, me voy a varios. Ahí está. Están todas las opciones. Si son libros, artículos, revistas. Entonces yo selecciono tipo de fuente bibliográfica. Supongamos que es un libro. Entonces lo dejo seleccionado como libro. No es un artículo, no es un sitio web, sino que es un libro. Bien. Supongamos que el libro es Francisco La Cueva. Francisco. Entonces aquí escribo Francisco La Cueva. Anoto autor ahí. Luego anoto el título. Teología evangélica. Teología evangélica. El año. Por favor, usted ayúdeme con el año. Mi pastor Mario, hermano Eleazar. ¿Qué año puede ser? Hay que inventar un año aquí. 2000, 2002. 2002. Muy bien. La ciudad. Aquí hay que inventar ciudades. Es más modo de ejemplo esto. Pongámosle Coyibuy. Coyipulli. Coyipulli, así, ¿cierto? Sí, Coyipulli. sur. Coyipulli. Editorial. Voy a ponerle editorial IBP. Ya, esa va a ser la editorial. Aquí en el tipo de fuentes y después tengo que llenar con la información que me está pidiendo. Y luego aceptar. Y en la bibliografía me va a aparecer así: La Cueva Francisco, Teología Evangélica, Coyipulli, IBP, 2012. Entonces acá voy a poner, me apareció aquí. Entonces aquí voy a anotar, llenar, llenar la fuente bibliográfica, llenarla con los datos bibliográficos. Eso es lo que usted debe hacer. Y después aceptar. Y eso es todo. Ah, no, falta todavía. Falta todavía. Agreguemos otra fuente. El procedimiento. Ahora usted indíqueme el procedimiento, por favor, para hacer la bibliografía final de manera automática. Me voy entonces. Referencia. Referencia, perfecto. Administrar Administrar. fuentes. Administración de fuentes. Muy bien. Después, Nuevo. nuevo. Y ahora va a ser una revista. Ahora va a ser una revista. ¿Dónde está la revista?
Artículo de revista, muy bien. Ya, el autor, José Pérez. Pérez. El título, Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Nombre de la revista, Conozca. El año en que se publica, 2023. Y la página 3, supongamos. Este es un artículo de revista. Entonces anoto ahí, aceptar. Y así me va a aparecer la revista en la bibliografía. El apellido, Pérez José, Hechos de los Apóstoles, observe. Aquí diferente, va entre comillas el título porque es una revista. Ya indica Conozca, 2023, y después ya no es coma, sino que son dos puntos, página 23. Pero si la revista tiene un volumen y tiene también un mes, vamos a ver lo siguiente. Aquí me está dando artículo de una revista, pero me faltan más datos. Volumen, por ejemplo, y mes. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Me voy a esta parte de acá, mostrar todos los campos bibliográficos. Y observe. Hago clic ahí y aparecen todos los datos bibliográficos. Esta revista se publica en julio. Esta revista también un día, el 12 de julio. ¿Y qué más puedo encontrar? Editorial, volumen. Y esto corresponde al volumen 234, supongamos. Y el número de la revista, ¿cuál puede ser el número de la revista? Volumen, es mucho eso, ¿cierto? Volumen 23 mejor. El número 23, ya, supongamos que son 23. Y eso sería todo. Aceptar. Y así va a aparecer ahora en la bibliografía final. Pérez José, Hechos de los Apóstoles, revista Conozca, volumen 23, número 23, que se publicó en julio de 2023 en la página 23. Ahí aparece en la bibliografía solo al final, automáticamente. Cierro. Ya, aceptar. El siguiente procedimiento, yo quiero hacer la bibliografía. Supongamos que yo voy a hacer la bibliografía aquí mismo. Bibliografía. Bibliografía. Va en negrita la bibliografía final. Y va centrada también. Ya. Entonces yo hago esto acá. El siguiente paso. Yo me voy. ¿A dónde cree que me voy a ir para hacer la bibliografía, para insertar la bibliografía de manera automática? ¿Referencia igual? Referencia, correcto. Muy bien. Referencia, trabajo, nota al pie de página, administración de fuente. Pero ahora yo voy a insertar la bibliografía de manera automática, no hacerlo manualmente, uno por uno. No, es muy estresante hacer eso. Siempre se equivoca uno con una coma, con cursiva, con la página, con el año. Son muchos datos, entonces una persona que está cansada se va a estresar mucho. Un dolor de cabeza y un dolor de estómago va a terminar con úlceras nerviosas después de entregar un trabajo monográfico. Estos recursos le ayudan bastante para terminar más rápido una monografía. Entonces usted se va a esta sección, bibliografía. Ahí. Entonces aquí anoto bibliografía. Anoto bibliografía, hago clic y después me voy a una sección que dice insertar bibliografía. El siguiente paso entonces, insertar bibliografía. Yo tengo acá el pulsador, debajo de bibliografía final. Insertar bibliografía, inserto bibliografía, y mire lo que aparece ahí. Ahí está mi bibliografía, automáticamente. Ahí está. No tengo que hacerlo uno por uno, no tengo que anotar la cueva, coma, Francisco, punto, teología evangélica, punto, cursiva, Coyipulli, dos puntos, IBP, coma, 2002, punto, y después por una revista,
no debo ver mi manual, cómo se deja registrado la bibliografía de la revista, sino que el computador lo hace solo. Pérez José, Hechos de los Apóstoles, y esto va entre comillas, conozca el número de la revista, va el título de la revista, en cursiva, esto es el volumen 23, coma, número de revista 23, entre paréntesis, julio 2023, y luego cierra paréntesis, 2.23, que es la página, y punto. Manualmente esto es muy cansador, muy fatigoso, pero el computador lo hace solo, solamente realizando este procedimiento, que son 8 procedimientos en total. Usted puede decir, pero son muchas cosas para aprenderse, esto es demasiado. A medida que usted trabaje, investigue, realice el procedimiento, esto después ya se va a internalizando. Esto es un trabajo. Cuando usted comenzó a trabajar, no tenía la misma habilidad como la tiene ahora. Usted puede llevar, mi pastor Mario, ¿cuántos años lleva trabajando en ese rubro? No sé cuántos años llevará trabajando en ese rubro. Eh, 44 años. 24 o 34. 44. 44. Evidentemente que usted sabe más ahora que cuando ingresó a la empresa, obviamente. Del mismo modo, el hermano Eleazar, usted no se demora lo mismo que ahora, que cuando comenzó a trabajar en su disciplina, en su trabajo. Del mismo modo acá, son tantas cosas que hay que aprenderse. Tenemos el manual, para eso tenemos el manual. Nosotros vamos trabajando viendo el manual, pero a medida que vamos practicando esta técnica, se va asimilando, se va incorporando a nuestro conocimiento. Si trabajamos todos los días con esto ya está internalizado. Pero si trabajamos una vez al año, vamos a estar siempre con el manual. Pero el manual está. Teniendo el manual y la experiencia de haber ya realizado una monografía, se nos va a facilitar una segunda, tercera o cuarta monografía. Bien. Esto así se hace una monografía, este procedimiento, no se olvide. Ahí lo marca usted, por favor, en su cuaderno. Esto lo voy a borrar para no confundirme porque esto es mi banco de ficha bibliográfica. Lo voy a guardar acá para que no se extravíe. Bien, vamos a ver más ejemplos. Cerrar todas las pestañas. Sí, se cerró todas las pestañas. Esto lo voy a cerrar. Voy a buscar un trabajo de investigación acá. Libro de texto del IEP. Bien, acá está. Sigamos viendo el tema de la bibliografía. Aquí está. Este es uno de los trabajos que realicé. Aquí tenemos la bibliografía. Me faltó mencionar algo más. Aquí estamos. Esto es. Observe lo que ocurre acá. En referencia, estaba en referencia. El estilo que usted va a escoger es Turabian. Es el estilo. Por eso usted debe dejarlo programado ahí. En la referencia, administración de fuente, estilo, usted va a dejar registrado Turabian. Sexta edición. Supongamos que usted toma la decisión de hacer su bibliografía final según el sistema APA. También lo hace automáticamente el computador. Observe cómo queda. Ahí lo cambió. Según el modelo del sistema APA. No es grande la diferencia. El año aparece entre paréntesis nada más. Y aparece el apellido primero y las iniciales del nombre. Usted busca, ¿cuál puede ser? Esto que no lo conozco. Vamos a ver cómo queda con esto.
los nombres con negrita. Ah, igual se ve, bueno, ¿eh? Yo conozco algunos autores, Luis, Daniel, eh, Darío López, el que trabaja de esta forma. Harvard, vamos a ver cómo queda con Harvard. Es casi parecido a Lapa. La única diferencia es que no está entre paréntesis. Vamos a ver cómo queda con el ISO. A ver cómo queda con el ISO. Ah, también queda con los nombres y el año en negrita. MLA, este no lo conozco. Es casi lo mismo que el Turavia. Bueno, nosotros lo dejamos en Turavia, porque con eso estamos trabajando, recuerden. Turavia. Ahí está. Esto lo voy a cerrar. Eso es lo último que tenía que ver ahí. En estilo, Turavia. No guardar porque si no se va a echar a perder mi trabajo. Bien. ¿Qué más tenemos que ver aquí? Bien. Yo le voy a enviar ahora otro libro. Aquí tengo, que va a ser este manual. Pero recuerde que estamos trabajando con el de ISUM. Vamos a evaluar con el de ISUM mientras tanto, hasta que el otro ya esté completo. Van a faltar algunos datos. Con este libro vamos a trabajar con alguna información que esté ausente en el DISUM. Este es el manual que le voy a enviar, está en proceso de revisión esto. En esta página de la 26, de la página 26, van a ver ejemplos de las fichas para la tarea número 3, fichas textuales, fichas parafraseadas y fichas que están acá, de resumen. Recopilación de información de la página 22. Eso es la página 22. Y después ya van a estar toda la forma de citar. Por ejemplo, la documentación de fuente. Esta es la parte que usted le va a ayudar. Si encuentra algunos errores, porque esto está en proceso de revisión. Pero le va a ayudar bastante. Por ejemplo, acá, cómo se cita un libro con un autor. Le va a indicar también un libro con un solo editor. Cómo citar libros con dos autores. Le va a indicar esta obra. Libros con tres autores. Cómo se cita. También libros con cuatro o más autores. Cómo se citan estos libros. Después, libros con autor y traductor. También este libro le va a indicar cómo citar un libro con un número de edición. Libro con autor y traductor, cómo se debe citar. Libro con un número de edición. También le dice esta obra cómo se cita un libro con una sola edición, con un número de edición. Cómo se cita a un autor de un capítulo de un libro. En la administración de fuente, usted busca una sección del libro y ahí le va a indicar y le va a mencionar al final en la bibliografía cómo va a quedar, que este es el ejemplo final. Cuando es un autor de un capítulo, no de un libro, sino de un capítulo de un libro. Libros con múltiples editores y edición, ¿cómo se cita? Libro con autor, editor y traductor, ¿cómo se debe citar? Y ahí están los ejemplos de la nota al pie de página y la nota en la bibliografía. Una obra con varios volúmenes, ¿cómo se cita? ¿Cómo se cita un libro revisado y engrandecido por su autor original?
cómo se debe citar ediciones reimpresas también, le va a indicar esta obra. O una asociación como autor, como una universidad, por ejemplo, la Global University. Cómo se cita un diccionario bien conocido, cómo se cita un diccionario teológico, cómo se cita una revista, artículos sin autor de una revista, cómo se cita fuente de internet, que esto está actualizado, cómo se cita fuente de internet sin autor, cómo se cita una fuente de internet sin fecha, cómo se cita los videos y podcasts, cómo se cita artículos de revistas especializadas online, cómo se cita una entrevista, si el entrevistado es anónimo, cómo se cita una monografía, tesis, exégesis no publicadas, cómo se citan las obras de los padres de la iglesia, si va a trabajar con los padres de la iglesia. Y ahí está todo. Eso es lo que va a encontrar en esta obra, que le voy a adjuntar también. Ya, perfecto. Hemos finalizado entonces. Tienen que enviarme la tarea número 4, que es, la tarea número 4 consiste en una propuesta monográfica. Aquí voy a buscar. Ustedes tienen la propuesta monográfica, sin embargo. No sé que la tienen. Aquí voy a compartir esto. Fuente. Ya, esta es la tarea, entonces, la propuesta monográfica. Antes de emprender su trabajo de investigación, usted debe llenar esta propuesta monográfica. El tema de su investigación, debe anotarlo acá. ¿Cuál es la delimitación del tema de investigación? Luego, debe redactar en un párrafo la descripción de su problema de investigación. Luego usted, en una oración o en un párrafo, indica cuál es la hipótesis de trabajo. Después, la metodología que usted va a utilizar en la investigación. Es decir, cómo usted va a resolver ese problema, qué medio va a utilizar. Y un bosquejo tentativo de de su trabajo de investigación. Eso es todo. Esa es la tarea número 4. Me lo envía antes de comenzar a realizar su monografía. Perfecto. Estaríamos entonces con esta clase. Ahora quedo a la espera entonces, mi doctor Mario, Emanuel Eleazar, la tarea número 3, que son las fichas bibliográficas, muy sencillo. La propuesta monográfica. Una vez que usted tenga la propuesta monográfica, lo envía, evaluamos, corregimos, la discutimos y luego usted comienza a trabajar con su monografía. Y tiene hasta el 15 de febrero para entregarlo. Y no se desespere, no se preocupe, no se estrese mucho si yo se la devuelvo, porque eso es un proceso normal de volverlo a enviar, reenviar otra vez así. Es un proceso muy normal en los trabajos monográficos. ¿Alguna, ¿Algún comentario o una pregunta antes de finalizar la clase, hermano Eleazar y doctor Mario? Yo no Hermano tengo Pablo, yo preguntas. tengo, sí, dele nomás, hermano Elisa. No, por favor, continúe, continúe. No, como nos había comentado la idea del tema, yo quiero seguir sobre lo mismo la misma idea que Está hice en el perfecto, ensayo, hermano Pablo. está perfecto. Está muy, muy Entonces buen quiero, trabajo. como, como no, sobre lo mismo, ¿cierto? Como era el tema de coro Mm, y lo que significa la música en sí, quiero ver si puedo investigar sobre Charles Wesley y su influencia en la iglesia metodista, ¿cierto? Y el canto, ¿cierto? Que de alguna manera es todo lo que grafiqué en el ensayo, que él se preocupó mucho que en sus himnos que hizo, que fueron más de 6.000, de alguna manera él ahondó en temas eh, como la santificación, ¿cierto? Eh, y otras cosas más, ¿cierto? Que quiero investigar para poder eh, a ver si se logra algo interesante de ahí, porque siempre se escribe sobre John Wesley
y no Charles Ware, sobre Charles su Wesley. hermano. Mm. Excelente, mi doctor Mario. Sí, mire, un consejo para tener éxito en la monografía es que hay abundancia de bibliografía y abundancia de fuentes bibliográficas, porque se encuentra unas tres obras, estaríamos con problemas, porque son 10 fuentes para poder aprobarse una monografía a nivel de bachiller. Debe tener Eso, 10 en ese fuentes. caso serían fuentes primarias, secundarias y terciarias, ¿cierto? Exactamente. Entre primaria, O sea, secundaria y entre las tres terciaria. se hacen 10. Yo me refiero a tres fuentes, tres autores que hablen de Charles Wesley. ¿Sí? Si hay Yo tres autores, tengo anotado que habla sobre este tema Justo González, que es la historia del cristianismo. ¿ya? Tengo también anotado a Stanley Horton, que en la perspectiva pentecostal, y también tengo el libro de John Wesley, que mañana tengo que verificar, que lo tiene Ya. mi hijo, sobre la vida y obra de John Wesley, que ahí aparece también su hermano Charles, porque él siempre, nunca ha sido el primero, pues nunca lo han tratado a él directamente. Ahora, en el libro en inglés hay más de 10, te habría Le que hacer faltaría la entonces traducción, 7 fuentes más entonces. ¿sí? Bueno, también quiero usar algunas revistas de la iglesia metodista pentecostal, donde se ha tocado el tema en algunas ediciones sobre John Wesley y Charles Excelente, Wesley. Entonces estoy excelente. preocupado de juntar los 10. Si ese es mi ánimo. Cuando los tenga, me tiro Gloria de a lleno. Dios. Eso, mi doctor Mario. Entonces ya yo creo que tenemos solucionado ese problema. Muy bien, después hay que afinar un poco más, hay que precisar un poco más qué es lo que usted quiere investigar, qué es lo que quiere lograr, cuál es su hipótesis. Hay Si que no, si la tengo reflexionar mucho. redactada, tengo redactado una hipótesis, un borrador de hipótesis y también un borrador de justificación. Hasta ahí Excelente. ¿Cuál voy. sería, doctor? ¿Cuál sería? En la justificación, Hipótesis, la hipótesis. a ver, la hipótesis, tengo algo redactado ahí, muy poquito. La vida y ministerio de Charles Wesley, expresados principalmente a través de la himnología y la espiritualidad metodista, fueron fundamentales para la formación doctrinal, litúrgica y devocional del metodismo, ya que sus himnos transmitieron de manera accesible la teología de la gracia, la salvación y la santificación, contribuyendo al crecimiento espiritual y la identidad del movimiento wesleyano. Muy bien. Escrito mejor me lo va a enviar mi doctor Mario, porque es ¿Ah? extensa. Sí. Me lo va a enviar escrito, Solo entonces, es un borrador que hice hoy día. perfecto. Pero va para allá. Muy bien, va a estar lindo esa monografía. Va a Y la estar bueno. justificación, preparé algo, una cosa así como la preparación y el estudio de este tema de la vida de Charles Wesley se justifica por su aporte decisivo al desarrollo espiritual, doctrinal y litúrgico del metodismo a través de la himnología cristiana. Aunque muchas veces su figura queda a la sombra de John Wesley, Charles desempeñó un rol fundamental en la transmisión de la teología wesleyana de manera poética, pastoral y accesible, permitiendo que verdades bíblicas profundas fueran internalizadas por el pueblo creyente mediante el canto congregacional. Analizar su vida y obra contribuye a comprender la relación entre la teología y la adoración, así como el impacto formativo de la música en la fe cristiana. Asimismo, este estudio resulta relevante para la formación ministerial contemporánea, ya que resalta la importancia de la adoración como medio de enseñanza doctrinal, edificación espiritual y fortalecimiento de la identidad de la Iglesia. Es que me estoy yendo como por el tema del ensayo, po, Correcto, que sus correcto. letras todas eran prácticamente predicaciones, de alguna Exacto. manera, eran sermones, y por eso Correcto. tenía ese deseo. Pero esto es un Perfecto. borrador de lo que podía presentar. Muy bien, doctor Mario. Yo lo veo muy bien encaminado. Mi hermano Eliazar, adelante. Mi hermano solamente era que él, como voy a tomar, quería tomar un tema que yo creo que la mayor información quizás la voy a encontrar como en artículos científicos. Esa era como mi duda. ¿Puede ser Sí, utilizado como fuentes sí, primarias? Porque sí, sí, son... sí, sí.
Bueno, son fuentes secundarias, son trabajos de investigación. Pero mi hermano Eleazar, a ver su tema, ¿cuál va a ser? Era como el tema de salud mental en adolescentes. Estoy Ahí leyendo un usted, la libro fuente, de David Firman, pero la, que es psicólogo cristiano. Pero no sé la si te fuente tendrá algo. primaria podrían ser la misma entrevista de los hermanos, Ah, eso pues vacío sí, vacío sí. ahí va a estar. Las fuentes primarias también son quiénes fueron los primeros en definir la salud mental. Hay fuentes primarias. ¿Quiénes fueron el primero, el que lo mencionó, en que la definió, en que lo evaluó, o el que la, ¿cómo se llama? La diagnosticó? Yo no sé de cuándo, de qué tiempo vendrá ese problema, pero ahí usted lo investiga. Pero se puede utilizar fuentes primarias. Y el libro que yo le voy a enviar indica cómo citar de las revistas científicas o de las revistas. Así no va a Muchas tener gracias. problema con eso. Muchas gracias.